quiero compartirles hoy acerca de las finanzas y cómo esas finanzas se relacionan con el Evangelio, ¿sí? Y lo que Cristo vino a hacer. Entonces, oremos y entreguémosle este tiempo a Dios. Padre, gracias por este día. Señor, gracias por esta congregación, por nuestros corazones, Señor. Los ponemos delante de ti. Reconocemos que necesitamos de ti, de tu amor, perdón. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros y tú estás involucrado en cada necesidad que tenemos, Señor. Padre, te damos gracias también usando un tiempo para darte gracias y reconocer lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias porque podemos venir santificados frente a ti por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Listo? Entonces, a mí me apasiona mucho predicar de las finanzas porque es algo que puede atraer nuestros corazones, ¿sí? Y es algo que nosotros podemos depositar nuestra esperanza en algo que se acaba y se va muy rápido. Entonces, algo que yo quiero compartirles a ustedes no es sobre lo práctico que es las finanzas, que vamos a ver parte en eso, pero Dios, ¿qué quiere hacer con nuestros corazones para transformar nuestras finanzas? ¿Sí? Porque la parte de las finanzas es un tema transversal, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Afecta a todas las otras áreas, ¿sí? Entonces, es algo importante y es algo que Dios quiere tratar y más que todo es algo que Dios quiere santificar. Es algo que Dios también quiere que nosotros tengamos un corazón correcto delante de Él, relacionándonos con las finanzas, ¿sí? Entonces, mire que es algo tan importante porque es un tema tan trascendental a todas las áreas que Dios quiere santificarlo. ¿Para qué? Para que podamos dar frutos y podamos depender en Él. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, la parte de las finanzas nos toca la puerta y nos dice, confía en mí, confía en lo que yo te puedo dar, en lo que tú has producido. Y Dios, ¿qué nos dice? No, confía en mí que yo soy tu proveedor. ¿Sí? Entonces ahí es la clave y lo que yo quiero transmitirles a ustedes, ¿sí? De que no son unos 5 pasos para el éxito, sino es conocer a un hombre, conocer a Cristo y lo que Cristo vino a hacer para librarnos de el temor al dinero, ¿sí? De poder querer y querer más. Entonces, eso solo lo hace el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De que nosotros nos sometamos y nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. ¿Listo? Entonces, primero quiero poner unos fundamentos, digamos, para poder edificar sobre ellos. Y más que todo que están en esas charlas de cosmovisión, eso es muy importante porque parte de cómo nosotros vemos el mundo es a través de la cosmovisión que tenemos. Y eso es importante porque nos relacionamos con las personas a través de la cosmovisión que tenemos, nos relacionamos con Dios a través de la cosmovisión que tenemos y nos relacionamos con las finanzas a través de la cosmovisión. ¿Sí? Entonces, algo que yo aprendí, digamos que el trabajo es la primera fuente de riqueza, ¿sí? Y eso es parte de economía básica. Tenemos tierra, capital y trabajo. Con esas 3 cosas se dice que se hacen las riquezas o se construyen las riquezas. Entonces tenemos tierra, capital y trabajo. Por eso es que Dios quiere que santificar nuestro trabajo también. Y eso es tan importante porque mire que en una parte podemos ver que
tan importante es que nosotros podamos disfrutar del fruto de nuestros trabajos, ¿sí? Estas cosas que ustedes ven acá, hay algunas personas que las cultivaron y hay unas personas que las compraron, ¿sí? Pero normalmente en las fiestas anteriores de las primicias, literalmente personas venían a ofrecer el fruto del trabajo de ellos, ¿sí? Si eran ganaderos, si eran pues agricultores, ellos venían a ¿qué? A ofrecer lo que sus manos a través de lo que Dios hizo los pudo bendecir. Entonces mire que es tan importante comenzar a conectar. Primero, que Dios está interesado en mi trabajo. Eso es como la cosmovisión básica de hablar de finanzas y riqueza. Sí, porque ya dijimos, no podemos hablar de finanzas ni de riqueza si no hablamos de cómo se produce. ¿Sí? Entonces, ahí es algo fundamental que nosotros tenemos que ver, que Dios quiere renovar nuestro entendimiento y que tengamos una cosmovisión correcta en el momento del trabajo, ¿sí? Nosotros, y ahí es cuando nosotros comenzamos a distinguirnos de las otras personas, ¿sí? Los cristianos debemos de tener una excelencia, no porque nosotros queramos impresionar a las demás personas, sino que nosotros trabajamos para el Señor, ¿sí? Y ahí ya comenzamos a tener una cosmovisión que nuestra vida está delante de los ojos de Dios. Todo lo que yo hago es para agradar a Dios. La palabra dice que todo viene de Él y es para Él. Entonces, recuerden eso porque uno comienza a decir, bueno, todo viene de Él y regresa a Él. Entonces, todo lo que nuestras manos puedan construir o hacer, viene de Él y regresa a Él. Por eso es que venimos a la iglesia y traemos nuestras ofrendas, los diezmos, primicias. ¿Por qué? Porque como todo viene de Él, nosotros ¿qué estamos haciendo? Regresándoselo a Él. Entonces, mire cuando ya nuestro chip comienza a cambiar. ¿Sí? Nuestra cosmovisión comienza a decir, mi trabajo es santificado por Cristo. ¿Sí? El fruto de mi esfuerzo no viene de mis fuerzas, sino viene de ¿quién? De Dios. Y yo doy porque regresa a Él. ¿Sí? Entonces comienza a haber un ciclo de que yo recibo de Él y yo doy de Él. Yo recibo de Él y yo doy de Él. Por eso es que cuando Pablo decía, yo doy de lo que de gracia he recibido. ¿Sí? Y eso uno lo puede decir, no, pero Pablo estaba diciendo de el evangelio, correctamente. ¿Sí? Pero si nosotros aplicamos ese concepto de que nosotros damos de lo que de gracia hemos recibido, puede transformar nuestra vida, ¿sí? Porque una de las cosas principales que nosotros tenemos que tener es un corazón agradecido con Dios. ¿Y cómo lo podemos obtener? Entendiendo que todo viene de Él y regresa a Él, ¿sí? Y es algo que uno tiene que comenzar a renovar el pensamiento. ¿Por qué? Porque es que el dinero no es malo, pero el dinero uno puede jactarse en él. ¿Por qué? Porque, uy, no, yo trabajé muy duro, ese es mi dinero, yo no tengo que llevar el diezmo, yo no tengo que dar porque nadie se lo sudó como yo. Entonces, uno comienza a ¿qué? A creer que el fruto de las manos de uno viene ¿por qué? Por el esfuerzo y no por Dios y por su gracia, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que anclarnos en Dios. Entonces, para dar esos fundamentos, y ya lo vamos a seguir viendo, vamos a el Evangelio de... Pues, espérate. Estamos en...
Lucas capítulo, Lucas, espérate que lo tenía acá. Lucas capítulo 12. Capítulo pues 12, versículo 13, y vamos a leer porque podemos ver la condición de nuestros corazones, ¿sí? Y es algo que este mensaje no es para decir estoy bien o estoy mal, sino revélame tu corazón conforme tú quieres transformarlo. ¿Listo? Entonces, aquí comenzamos, versículo 3. Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tiene. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: yo sé, traeré abajo mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tiene almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Tremendo, ¿no? Entonces ahí podemos ver Dios cómo ve a una persona que puede prosperar, pero que no es rico con Dios. Sí, porque ahí dice: así que él almacenó riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Entonces, otro pilar fundamental es que primero Dios quiere prosperar nuestra relación con Él. ¿Sí? La prosperidad va mucho más allá que lo financiero, porque es importante, sí. No es que le vamos a quitar la importancia a la parte de la producción y de las riquezas. Es fundamental para vivir. Y Dios no habla de que eso no importa, sino que tenemos que tener una relación que primero prosperamos con nuestra relación con Dios para después prosperar en todas las otras áreas. ¿Listo? Porque vuelvo y digo, todo viene de Él y regresa a Él. De lo que gracia damos es porque de gracia hemos recibido. Sigamos leyendo. Entonces, luego dirigieron a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tienen suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren los cuervos, las plantas, ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes que son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y así, por mucho preocuparse, no se logra algo tan pequeño como esto. Entonces, ahí ya vamos paso por... Primero vimos que un corazón que su esperanza estaba ¿qué? En su riqueza. Voy a construir un lugar más grande que eso para almacenar lo que yo tengo. ¿Para qué? Para sentirme seguro.
En otros versículos de la Biblia dicen, los ricos y los pobres morirán igual, ¿sí? ¿Y de qué nos vale jactarnos de las riquezas si nuestro destino al fin es que vamos a morir, a dejar todas las riquezas atrás y otros las van a disfrutar? ¿Sí? Entonces, y después algo que Dios comienza a enseñar es que la preocupación está relacionada ¿con qué? Con el dinero, ¿sí? La falta de dinero nos comienza a preocupar. Y uno puede decir, no, es que es porque yo no tengo. Pero quisiera que eso fuera cierto, pero no es cierto, ¿sí? Uno, cuando comienza a tener riquezas, uno se comienza a preocupar. ¿Por qué? Como el Señor que tenía mucho. Él se preocupaba, ¿por qué? Lugares más grandes para almacenarlo, ¿sí? Entonces, mire que el mundo nos dice, es que yo me preocupo porque yo no tengo. Y los ricos dicen, yo me preocupo porque tengo. Entonces, ahí el fundamento no es que uno se preocupa porque no tiene, sino es una condición del corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Transformar nuestro pensamiento. Y aquí no es que el dinero sea como tal malo, pero por temor a que nos falte, podemos involucrarnos en cosas que no le agrada a Dios. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a moldear nuestro pensamiento. Entonces, ya sabemos que trabajar, Dios lo quiere santificar porque es prácticamente lo que nosotros hacemos. Todos los días nosotros hacemos es trabajar, compartir con personas, con clientes, proveedores, y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos venimos a reunir acá 2 veces, 3 veces a la semana, pero de resto estamos con nuestras familias y en nuestro trabajo. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque el evangelio se vive en nuestras casas, con nuestras esposas, hijos, esposos y en nuestro trabajo, dando testimonio. Porque nosotros muy fácilmente podemos venir aquí a aparentar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero la vida cristiana se vive con las personas que Dios nos ha encargado como familia y en lo que nosotros hacemos todos los días. Eso que sea un filtro para nuestra vida, ¿sí? Eso que sea Dios, enséñame cómo sirvo en mi casa y cómo sirvo en mi trabajo. ¿Por qué? Ahí ya comenzamos a santificar toda nuestra vida, no solamente el domingo, el miércoles, y eso es el poder que tiene el evangelio para transformar. Y eso es muy alineado con la cosmovisión. Antes se decía que lo sagrado era el servicio al Señor y lo pagano era el trabajo y lo común. Y ahí cuando comenzaron que Dios comenzó a revelar, Él dijo, no, lo común es tan santo como servirle al Señor. Santifique cuidar a sus hijos, santifique trabajar, santifique servir, santifique su relación con su esposo, santifique su relación con sus hijos. ¿Por qué? Porque es que la vida cotidiana también le importa a Dios. Porque entonces si no, pecamos, rezamos y empatamos los domingos. Y de eso no se trata. Entonces, ahí es donde nosotros podemos comenzar a ver lo que Dios quiere con el trabajo y que es algo santo, ¿sí? Sin importar si eres cualquier persona, ¿sí? Que hagas cualquier cosa, porque le trabajamos a Dios, lo que nosotros hacemos es de honra y de santidad, ¿sí? Y lo segundo es que las finanzas y las riquezas que vienen de ese fruto del trabajo, tenemos que alinear nuestro corazón y saber muy bien
ahí no está mi refugio, ¿sí? Porque es que es una cosa que sigue a la otra. Por eso no podemos hablar de riqueza sin primero hablar del trabajo, de que Dios quiere que santifique esa parte. Porque si nosotros no hablamos de esta parte primero, entonces nosotros vamos a creer que las riquezas que tenemos vienen de nuestras fuerzas y vienen del Señor. Entonces, eso es otro pilar que vamos a poner. El primero es que el trabajo es un regalo de Dios que podemos co-crear con Él. O sea, Él nos hizo creativos y por eso nosotros creamos y por eso nosotros producimos, porque viene de Él. Ese fruto del trabajo trae riquezas y esas riquezas todavía les pertenece al Señor. Por eso los cristianos debemos de ser las personas más generosas posible. Y aquí vuelvo y digo, mire que, y eso es lo que me encanta y me apasiona de hablar de este tema. Eso puede ser tan práctico, ¿sí? Como siembre y coseche. Lo que usted siembra va a cosechar, ¿sí? Pero también puede ser tan profundo que es que aunque nosotros hagamos el trabajo de cosechar, ¿quién le da vida a la semilla? Dios, ¿sí? Entonces mire que es algo tan práctico, pero tan santo a la misma vez, ¿sí? Porque nosotros trabajamos, pero ¿quién es el que prospera nuestro trabajo? Dios, ¿sí? Y nosotros como cristianos por mucho tiempo hemos dicho, Dios, prospérame. Y estamos esperando milagros financieros, milagros financieros, milagros financieros. Y yo no estoy contra el milagro financiero. Y lo hemos experimentado, ¿sí? Situaciones que decíamos, Dios, necesitamos eso. Pero yo les digo por experiencia, no hay nada más rico que comer del fruto del trabajo hecho con Dios, ¿sí? Porque eso es una constancia y una relación. Entonces nosotros no podemos solamente venir a la iglesia a orar por milagros financieros si no estamos cooperando todos los días trabajando con el Señor. Los milagros son reales y pueden existir y Dios provee milagrosamente, sí, pero también hay otra cara de la moneda donde Dios nos invita a ser parte en la construcción de este mundo, ¿sí? ¿Cómo se construyen las casas, este templo? No es porque Dios dijo, el templo está aquí. No, una persona tuvo que pegar ladrillo por ladrillo por ladrillo, teja por teja por teja. Y gracias a Dios por esas personas que trabajan en eso. Porque mire cómo físicamente el trabajo transforma las sociedades. Todo lo que uno ve fue creado ¿por quién? Por una persona, por el trabajo de una persona. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que si Dios puede coger a un grupo de personas, santificar el trabajo de ellos, las cosas que comenzamos a desarrollar, ¿qué van a ser? Santas, ¿sí? Y la santidad es mucho más que la parte sexual, que incluye una gran parte, pero es que todo lo que nosotros hagamos seamos apartados para el Señor. O sea, que todo lo que nosotros hagamos sea para Él. Entonces, mire que cuando uno dice, queremos que el trabajo sea santificado, es que Dios dice, quiero que trabajes para mí. No para la fama, no para el dinero, no para el reconocimiento. Trabaja para mí, ¿sí? Trabaja para mí porque es como Dios quiere hacer las cosas. A través de nosotros, Él quiere desarrollar un proyecto en Andalucía, Tuluá y en la ciudad de Bugalagrande, ¿sí? Porque miren que nosotros somos quien construimos la ciudad. Y si nuestro trabajo es santo, nosotros santificamos la ciudad a través de algo tan simple como, bueno, no es simple, es bastante complejo, pero algo tan chévere como pegar un ladrillo, ¿sí?
y ponerlo a plomo, y eso es bien interesante, es muy bueno. ¿Sí? Entonces ahí ya está cambiando ¿qué? Nuestra cosmovisión. Porque si nosotros no somos refinados en el fuego, nosotros vamos a ser como esta persona necia, ¿sí? Porque nuestra tendencia es encontrar refugio en la riqueza. Y eso es una condición ¿qué? Humana. Eso hace parte de que donde está, digamos, nuestro amor, ahí está toda depositamos nuestra vida, ¿sí? Entonces, por eso, si nuestro amor está en las riquezas, vamos a trabajar toda nuestra vida que persiguiendo algo que nunca nos va a satisfacer, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender porque Dios nos está invitando. Mire que Él dice, no se preocupen por nada. Y uno dice, no, Dios, es que tú no sabes que tengo que pagar esto, lo otro. ¿Sí? Eso es real. Eso es real. Que hay que pagar responsabilidades, servicios, escuelas, matrículas. Dios no está diciendo, no se preocupen porque la vida es color de rosa. ¿Sí? Y es algo que yo lo he puesto en práctica y mire que parte de mi testimonio, y es algo que a mí me gusta, es porque yo no siempre me relacioné con Dios de la mejor manera en lo financiero, ¿sí? Yo he sido como Abraham, que fue un idólatra primero y Dios lo saca de su ciudad. Y Él me ha enseñado a depender de Él, no por mis perfecciones, sino porque mire, algo muy interesante, yo desde muy chiquito desarrollé una falsa mentalidad de que el dinero iba a resolver todos los problemas. ¿Por qué? Porque yo cuando pequeño veía que mis papás peleaban por dinero. Entonces yo dije, fácil. Si hay suficiente dinero, las peleas nunca van a suceder. Entonces yo desde muy chiquito comencé a depositar mi confianza en el dinero, en el dinero, en el dinero. ¿Sí? Después comencé a crecer y yo digo, Dios mío, Él me ha encargado 2 restaurantes y yo digo, hace 8 años y yo pensando, hace 8 años yo decía, lo que Dios nos dio fue de pura gracia porque yo no estaba preparado para eso. Tanto así que yo me enfermo el primer año de tener el restaurante porque todos esos miedos ya se multiplicaron con tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar nómina, tenemos que pagar servicios, tenemos que tener esto, lo otro. Y después fue hasta tanto punto que yo no podía dormir, se me comenzó a caer el pelo y me llevaban, me ponían cosas en el pelo porque eran como parches y decían, no, o sea, ya le hemos puesto inyecciones y todo y nada que me crecía, o sea, tuve como un pelón como por un año y yo decía, Dios, sálvame porque fácilmente yo me podía poner pues en psiquiatra, medicarme, pero, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero no era lo que Dios quería para mí, porque Él estaba tocando las heridas y lugares seguros que yo había construido en mi corazón para derrumbarlos, ¿sí? Y no fue hasta que comencé a ver a Dios con una cosmovisión correcta y conocerlo como Padre y conocerlo como proveedor, ¿sí? Y es ahí cuando mire la historia de Abraham, uno al final de su vida, él fue reconocido como un padre de la fe, ¿sí? Es hermoso. ¿Y cómo era Abraham al principio? Dios lo saca de su tribu, ¿por qué?
porque era una tribu idólatra y pagana, ¿sí? Dios no escogió a Abraham desde un principio porque él era el padre de la fe, sino que Dios sabía que él iba a construir un hombre que iba a ser el padre de la fe. Y mire que poco a poco, por muchos años, Dios le decía, Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham decía, Dios, ya he esperado, no creo. ¿Sí? Lo trató de hacer en sus propias fuerzas. Cada vez que iban a pueblos, mentía que Sara era su esposa porque tenía miedo de que lo iban a matar. ¿Sí? Entonces, vemos un hombre que tuvo unos altos y bajos, pero en ese medio de altos y bajos, Dios, ¿qué estaba haciendo? Construyendo el hombre de la fe que él fue. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo digo, gracias Dios porque tú transformas corazones, ¿sí? Mire que Abraham también en Hebreos dice que Abraham dio el primer diezmo a Melquisedec, ¿sí? Porque reconoció que la victoria que él había tenido venía del Señor. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque Abraham fue antes que Moisés. ¿Y Moisés qué es? La ley de Dios, ¿sí? La ley mosaica. Entonces, ahí es cuando nosotros ya comenzamos a hablar un poco de el evangelio, ¿sí? Y cómo el evangelio transforma esta parte. Entonces, vayan conmigo, acompáñenme porque vamos a ir a través de cómo el evangelio transforma nuestros corazones. Porque ya vimos aquí que no nos debemos de preocupar y no debemos de encontrar seguridad en la riqueza. Entonces, en una parte dice, no se preocupen, y en otra parte dice, no se refugien en eso tampoco, ¿sí? Entonces, Dios, ¿cómo nos vamos a relacionar con eso? Y para eso necesitamos una transformación de corazón, ¿sí? No solamente una circuncisión externa, sino una circuncisión de corazón. Entonces, ahí es cuando comenzamos a partir las dos vías, antes de Cristo y después de Cristo. Y por eso es que me fascina ese tema, porque yo digo, el evangelio transforma toda área de nuestra vida, toda, ya sea la parte financiera, ya sea la parte temperamental, de temores, sexual, ¿sí? El evangelio transforma porque es las buenas nuevas de que Dios mandó a su Hijo, ¿a qué? A morir por nosotros. Y después Él dice, llegará un tiempo donde no tendríamos que enseñarle la ley, porque yo les pondré mi ley en sus corazones. Cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne, ¿sí? Perdonaré sus pecados y no los recordaré nunca más. Eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos predicarnos y recordarnos todos los días. Entonces, regresemos a Abraham, ¿sí? Antes de que Moisés en la ley dijera el diezmo, hay que diezmar, ¿sí? Abraham ya lo estaba practicando. ¿Por qué? Porque Abraham entendió algo que era lo que yo tengo viene del Señor. Por eso es cuando Dios le dio la victoria en batalla, él encontró a Melquisedec y él que dijo, el 10% es para usted. Y Melquisedec es una representación ¿de quién? De Jesucristo, el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, mire que lo que Abraham estaba haciendo, Abraham era un hombre muy inteligente para la producción y para batalla y para guerra, y él decía, no es mi inteligencia, es que Dios me ha prosperado y por eso yo se lo regreso a él. Y una de las formas de regresarle a Dios es en la iglesia local y en ofrendar y en diezmar
y en dar primicia, ¿sí? Eso hace parte de que cuando nosotros entendemos que lo que tenemos viene de Dios, nosotros comenzamos a abrir la mano para dar. Entonces, mire que fue tremendo la transformación de Abraham, un hombre demasiado rico y demasiado próspero, pero demasiado generoso. Entonces, ahí la prosperidad y la riqueza no es el problema, ¿sí? Porque hay muchas personas que dicen, no, gracias a Dios que yo no soy rico porque no, las riquezas no es el problema, es el corazón en que nosotros, donde nosotros ponemos la dependencia, ¿sí? Porque mire que Abraham, él era un hombre que daba. Cuando se separó con Lot, él que dijo, él no se preocupó, no, espérate, yo veo dónde puede, pues, mi ganado tener el mejor pasto y todo. Él dijo, Lot, escoge usted, y usted escoge a un lado y yo me voy al otro lado. ¿Por qué? Abraham sabía que la bendición de Dios no era en los mejores pastos, ¿sí? O en las aguas. Entonces, mire cómo Abraham poco a poco dependía del Señor. Y algo que a mí me sorprende es que dependía del Señor en estos tiempos siendo un multimillonario, ¿sí? Y eso es tremendo porque ahí se quiebra donde nuestro corazón pone la confianza. Porque Abraham no creó lugares más grandes para almacenar su riqueza. Él seguía dependiendo del Señor. Él seguía, y eso es ir contra la corriente. Y eso es ir contra un corazón que desde chiquito todo lo queremos para nosotros, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender. Esto no es, digamos, una ley estricta que los cristianos, no, es que tenemos que dar el diezmo, ¿sí? Es más bien, nosotros damos el diezmo porque todo viene de Él y regresa a Él, ¿sí? El diezmo para nosotros no debe ser una carga más, sino un privilegio de cooperar con el Señor, no solamente en mi trabajo, sino en la obra que Dios está haciendo en mi iglesia local, ¿sí? Porque seguimos cooperando con Él, seguimos cooperando. No solamente trabajamos con Dios para que nos dé, digamos, riquezas y después no la guardamos, eso no tiene coherencia, ¿sí? Nosotros cooperamos con el Señor en el trabajo, Él nos prospera y nosotros quedamos de lo que Él nos ha dado, ¿sí? Entonces, mire cómo, ya les dije, las finanzas es algo muy práctico, es siembra y cosecha, pero mire que es tan impactado por una transformación del corazón, porque nosotros podemos vivir toda una vida frustrados en el trabajo, trabajando, y como yo soy cristiano, doy mi diezmo, pero obligado, ¿sí? Y de eso no se trata, ¿sí? Y si estamos en ese lugar, en ese instante, hay esperanza, ¿sí? Hay esperanza para que Dios traiga luz en esa área de nuestra vida y nosotros podamos soltar, ¿sí? Porque es que Dios no solamente quiere que demos, pero que demos con un corazón que correcto, ¿sí? Porque nosotros podemos dar, hacer, pero si Dios no transforma nuestro corazón, en vano trabajamos y en vano hacemos, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor y es lo que animo que hoy podamos en un servicio de primicias decirle: Dios, transforma mi corazón, ¿sí? Para que yo en verdad entienda
de que yo como de tu mano, de que yo como de tu provisión, de todo lo que tú me has dado, yo doy. Es que uno no está dando por obligación o uno no está dando lo que uno tiene. Uno está dando de lo que Dios le haga a uno. ¿Sí? Entonces, mire cómo podemos ver a Abraham. ¿Sí? Después vemos que Dios le da la ley a los israelitas, ¿sí? Y aunque la ley, como dice Romanos, no es que la ley sea mala, sino el malo, ¿quién son? Nuestro corazón que corrompe la ley, ¿sí? La ley es algo espiritual y es algo muy trascendental y es algo que yo estoy viviendo y sigo viviendo. Si uno trata de cumplir la ley en la carne, nunca fuimos diseñados para eso. Uno cumple la ley porque a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. ¿Sí? Porque Cristo dijo, no es solamente de no mate. Yo le digo, si usted tiene enojo con el hermano, ya ha matado en su corazón. Entonces, mire que eso es más trascendental que el acto, si no es una condición del corazón. ¿Y quién nos libra de eso? Cristo Jesús y lo que Él hizo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante de no poner nuestra mirada en una ley que es santa, pero apartada de Cristo, no se puede llevar a cabo. ¿Sí? Y es algo que decía, Cristo decía, ustedes vienen, dan sus diezmos, ¿sí? Y están peleados con su hermano. Y Cristo, ¿qué dijo? Deje su diezmo en el altar, reconcíliese con el hermano y después venga y deme ofrenda a mí. ¿Sí? Y eso es, Dios no está interesado en nuestro dar. Él es un Dios lo más próspero que hay en este mundo, sino que Él está interesado en nuestro corazón, en dónde está nuestro corazón. Y ahí es, uno como, mire que esa forma santifica el trabajo, porque yo no puedo hacer un negocio chueco y después decirle, Dios, toma el 10%. No, organiza tu trabajo y deme cosas agradables a mí, ¿sí? No me dé por dar, sino deme desde un corazón. Y eso no es que, bueno, Dios, ¿y cómo lo hago? Eso es una transformación del espíritu, ¿sí? Y eso es lo más hermoso del evangelio. Aquí yo no les vengo a dar más carga y yugos a ustedes, sino que Dios quiere quitar esos yugos que nos hemos puesto, esas ataduras, ¿sí? Porque algo también muy cierto es que la parte financiera es una esclavitud si no se sabe usar. Los préstamos, somos esclavos a los préstamos, somos esclavos al trabajo, somos esclavos al miedo. Entonces, este es un tema que no es liviano, o sea, este no es un tema que dice, Dios está bien, yo hago lo demás y esto estoy bien. No, Dios quiere santificar esta área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él sabe que esclavos somos a quien debemos, ¿sí? Y no solamente en préstamo, pero el Dios mamón de este mundo nos llama a nuestro corazón y dice que sírvanme porque yo les daré riquezas, posesiones, éxito, y eso al final es una mentira, porque todo se va, ¿sí? Nos llama necios. Entonces, este tema es un tema trascendental, influye y Dios quiere santificarlo. ¿Y cómo lo vamos a santificar?
no tratando de hacer las cosas mejor en nuestras fuerzas, sino rendirnos al Señor y decir: Dios, crea en mí un corazón nuevo, ¿sí? Quita de mí ese corazón dependiente al dinero, a las posesiones, y pon en mí un corazón dependiente y un corazón de carne. Y yo les digo eso no porque suena bonito, sino porque yo lo tengo que hacer todos los días, ¿sí? Y es algo que Dios ha venido trayendo. Yo les decía, yo luchaba mucho con el miedo al dinero y hay días que yo le temo. Yo digo: Dios mío, ¿cómo vamos a pagar esto y lo otro? Pero nos anclamos en el Señor y decimos: Dios, hasta aquí tú no nos has dejado. Hasta aquí tú no nos has abandonado, ¿sí? Y sin pesar de todo lo que se oponga, porque la vida no es fácil y la vida cristiana es menos fácil, ¿sí? Porque fácil es hacer trampa, hacer corrupción, robar a las demás personas, hacer eso. Pero Dios no nos ha prometido una vida fácil, sino que Él ha prometido que Él estará con nosotros y que no nos preocupemos. Entonces, aunque ustedes están, digamos, preocupados, yo también me preocupo, ¿sí? Porque es una condición humana, ¿sí? Dios no está tratando de sacarnos de nuestra humanidad, porque Romanos 8 dice: en el Espíritu hemos vencido. Y en Romanos 7, Pablo dice esa lucha que todavía tenemos con el temor, con la carne, pero él dice: gracias a Dios que hemos vencido por Cristo. Y después en Romanos 8, él dice: vivan por el Espíritu. Y después él dice: aunque nosotros no vemos todo, confiemos que Él un día vuelve, ¿sí? Que Él, aunque, y mire, este hombre prosperó, entre comillas, en la tierra, pero nunca conoció a Dios. Nosotros no estamos detrás de la prosperidad. Si Dios quiere prosperarnos abundantemente, Él lo va a hacer. Pero algo claro es que nunca nos va a faltar nada, ¿sí? Y nosotros tenemos que cooperar con Él trabajando. Tenemos que trabajar. Iglesia, nosotros tenemos que ser personas trabajadoras. Nosotros dependemos de la gracia y como dice pues, la palabra, que nuestra fe que se pueda ver reflejada en nuestras obras y que nuestras obras hablen de nuestra fe en Santiago. Entonces, Dios quiere prosperarnos, sí, pero tenemos que trabajar, porque nosotros trabajamos para el Señor. Dios después dice: hay uno que yo leí 5 talentos, hay otros que yo leí 2, y hay otro que yo leí 1. Y el que tenía 1, ¿qué hizo? Por miedo no lo multiplicó. ¿Y Dios qué le dijo? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir: Dios, ¿cómo puedo yo trabajar para ti? Porque el trabajo es algo santo y nosotros como cristianos tenemos que parar de esperar por el milagro financiero, que sí viene y sí son real, pero Dios quiere es que vivamos todos los días de la mano de Él, produciendo con Él, ¿sí? En todo lo que nosotros hagamos, porque eso es un caminar con el Señor. Y una de las formas donde nosotros caminamos más cercanos con el Señor es a través de lo que nosotros hacemos todos los días. Porque es imposible decirle a Dios: yo me encargo de mi trabajo y yo entro a las 8 y salgo a las 5 y pum, me vuelvo a conectar contigo. No te preocupes. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque Él vive dentro de nosotros.
somos su templo. Eso era antes. Mire que eso era antes de Jesús. ¿Por qué? Porque teníamos un tabernáculo que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Nosotros traíamos nuestro sacrificio, santifique y ya regresamos a hacer nuestra vida común, ¿sí? Entonces por eso los Leví, el sumo sacerdote, los sacerdotes eran vistos como ¿qué? Como la parte sagrada. Pero cuando Cristo vino, murió, ¿qué dice? Se rasga el velo y ahorita nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Y ahorita Cristo dice, yo tumbaré este templo y en 3 días yo lo vuelvo a construir. Y él dice, yo no vine a habitar en templos hechos por hombres, sino yo vine a habitar en templos humanos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos confrontamos en todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Porque Él vive en nosotros. Él ha pagado un precio para morar en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros trabajamos, no es aislado de hacer una cosa santa. No, es santo, ¿por qué? Porque es que el que vive dentro de nosotros nos ha hecho santos. ¿Listo? Entonces, y eso es el evangelio. Y ahora ustedes lo pueden aplicar a otras áreas de su vida, ¿sí? Donde nosotros necesitemos la mayor necesidad es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios, revélanos la justificación que nosotros tenemos en Cristo. Por la sangre de Cristo nosotros fuimos justificados, ¿sí? Y eso es todos los días. Porque nosotros podemos tener una cosmovisión correcta, pero lastimosamente la cosmovisión no nos salva. El que nos salva es Cristo, ¿sí? Nosotros podemos tener doctrina, cosmovisión y todavía luchar con cosas internas de nuestro corazón que Dios quiere sanar, que Dios quiere librarnos. Y animarnos porque Abraham fue toda su vida, ¿sí? Toda su vida para ser llamado héroe de la fe. Y en su caminar al inicio, Dios sabía que él iba a ser un hombre de la fe. Aún en sus fallas, aún en sus debilidades, él veía a Abraham desde un principio que él iba a ser un hombre de la fe, ¿sí? Y fue toda su vida que Dios perfeccionó a Abraham. Entonces nosotros no estamos tratando de perfeccionarnos hoy o no estamos tratando de perfeccionar este año, sino toda la vida. Tenemos que ir perfeccionando en el conocimiento de Él y renovar nuestro pensamiento a la palabra del Señor. Y eso es lo más práctico que uno puede hacer y lo más espiritual. Renovar su pensamiento a través de la palabra de Dios, recibiendo lo que Cristo hizo por nosotros. Es recibirlo, porque es algo humano tratar de trabajar por lo que Dios ya nos ha dado, ¿sí? Por eso es que Pablo dice, no es por obra, sino es por gracia, ¿sí? Pero ya sabemos que la gracia también lleva una transformación y es algo muy hermoso porque lo que es la gracia es uno dice, Dios nos da gracia para seguir aprendiendo y aprendiendo, pero también la gracia es el mismo poder que habitó en Cristo y es un poder para transformación, ¿sí? Entonces la gracia nos da perdón, pero nos da poder. Y eso fue lo que Cristo nos dio en la cruz. La cruz, si solo predicamos la cruz, que fuimos perdonados por nuestros errores, pecados, pero no predicamos que fuimos libres de nuestro viejo hombre,
la cruz queda partida a la mitad, porque hay poder para transformar vidas en la cruz, porque en un lado tenemos el perdón de nuestro pecado y en el otro lado tenemos que el poder de Cristo para salvación, ¿sí? Y mire que es algo necesario, que sin perdón de pecados no se puede haber ¿qué? Salvación o libertad. Y eso es algo tremendo que nosotros como cristianos tenemos que aprender y predicar, porque la condenación nos acusa, ¿sí? El pasado nos acusa y uno dice, y uno no puede caminar en libertad si uno todavía está pagando deudas del pasado, ¿sí? Y el año del jubileo ha venido a nuestras vidas, ¿sí? El año de cancelar deudas ha venido a nuestra vida. Cuando Cristo vino, eso es lo que Él vino. Él dijo, un sacrificio de animales tú no quieres, Dios, pero yo vengo en mi cuerpo a sacrificarme. ¿Quién era? Cristo. Decía, tú ya no quieres sacrificios humanos de animales que no pueden quitar el pecado del mundo, pero yo vengo para hacer ese sacrificio que sí puede quitar los pecados del mundo. Y eso es el evangelio. Y eso es en el nuevo pacto que estamos viviendo, iglesia. Nosotros hemos sido perdonados por Cristo en la cruz. Tenemos perdón, pero también tenemos poder para salvación. Entonces, ya para cerrar, espero que Dios haya tocado nuestros corazones y más que una enseñanza de cómo volverse rico, ¿sí? Es más, conozcamos a un Dios que prospera nuestra alma, ¿sí? Que transforma nuestra alma, ¿sí? Y algo práctico como primicia y como algo nuevo del año, pongámonos a cuentas con el Señor en la parte financiera y en la parte laboral, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos esclaviza. Y si nosotros no confesamos nuestros pecados, ¿sí? Y no pedimos perdón por ellos, no podemos acceder a esa gracia y a esa libertad que tenemos. Y eso es tan importante, familias, porque lo financiero no se hace solo. Uno prospera en comunidad y en familia. Entonces, si están aquí esposos, esposas, júntense. Si no están, entonces ya tienen una tarea cuando lleguen a la casa. Y comencemos a orar. Y si hay que pedir perdón, si hay que soltar algo de nuestros corazones, hagámoslo ahora. Porque no podemos hablar de primicias si tenemos rencor en nuestro corazón, si tenemos algo oculto en nuestro corazón. Porque es que Dios quiere librarnos, ¿sí? Porque Dios ya... Primero, Dios ya vio lo que hicimos y segundo, Dios ya lo ha perdonado y Él tiene una gracia suficiente para eso, pero nosotros tenemos que acceder a ella. Y acceder a ella es en honestidad confesar lo que hemos hecho para acudir a la gracia que hay. Eso, entonces, oremos. Yo creo que es algo muy clave y como nunca antes, iglesia, el mundo está cambiando, ¿sí? Y el Dios de este mundo cada vez se fortalece en aclamar nuestro corazón, ¿sí? Y estamos viviendo tiempos difíciles, diferentes, y necesitamos a Cristo para poder atravesar lo que viene, ¿sí? Atravesar que el Dios de este mundo no engañe nuestros corazones.
Eso, entonces, oremos, pidámosle a Dios libertad sobre el temor al dinero, libertad sobre la esclavitud del dinero y un corazón nuevo para que Dios pueda transformar. Señor Jesús, Padre, gracias.